Hola a todos, bienvenidos a un episodio muy especial del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo y aquí estamos hoy para hablar sobre historia del Benfica, en concreto sobre la Copa Latina y también es una forma de celebrar los 122 años de historia de nuestro club. Nuestro invitado ya está aquí por la cuarta vez. La primera vez, y están todos los episodios disponibles en YouTube y también en Spotify. Primer episodio ha sido sobre el Gran Torino, el mítico Torino, y es un equipo sobre el cual vamos a hablar hoy también en este episodio. Hemos hecho un segundo episodio sobre el mejor once del Benfica antes de Eusebio, que es una pasada, porque resulta muy interesante y demuestra que hay más historia que va muy allá de lo que Eusebio ha aportado al club. Y el último episodio ha sido sobre el técnico sueco Sven-Göran Eriksson, un hombre que dejó huella en el fútbol europeo, en el portugués y claro, también en nuestro club. Hoy vamos a hablar entonces de la Copa Latina, más en particular en la edición de 1950. Y nuestro autor es además el autor de un libro altamente recomendable. Tengo aquí la portada en portugués, Noites Europeias, pero también hay en español. Y no hay mejor persona para hablar sobre esto con nosotros que nuestro amigo Miguel Lorenz Pereira. Hola Miguel, buenos días de este sábado muy madrugador, Hola pero Ricardo, ¿qué tal? muy Siempre un bien, placer. muy bien. Y espero que contigo también, Miguel. Bueno, Miguel, mucho que hablar hoy sobre esta Copa Latina, una de las competiciones más interesantes de la historia del fútbol europeo. Como bien comentas en este libro, había a lo largo de Europa un montón de competiciones, pero más de dimensión regional, diría, más entre países. Pero te preguntaba sobre la Copa Latina, ¿qué tenía esta competición de tan especial en esos años 50, en que el fútbol era todavía muy amateur? Pues estábamos ya caminando al profesionalismo en gran parte de Europa, pero veníamos de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de España además de la Guerra Civil. Habían sido 10 años, más de 10 años de conflicto armado, luego años de mucha pobreza, de mucha dificultad económica a nivel europeo, a nivel continental, y esto hizo mucho daño al deporte en general y al fútbol en particular, como es obvio. Y es cierto que desde antes de la Segunda Guerra Mundial ya había competiciones de carácter regional. De hecho, la primera empieza todavía en el siglo XIX dentro de los territorios que componían el famoso imperio austrohúngaro, que luego fueron naciones independientes. Luego ya a nivel del Benelux también empezaron a haber competiciones, empezaron a haber los primeros intentos de crear una competición europea, pero de una forma todavía muy amateur, como dices. Y luego llegó la Copa Mitropa en los años 20, que es realmente la primera gran competición a escala regional de Europa, porque incluía países que iban desde Italia, Alemania, Austria, Hungría, entonces Checoslovaquia, Yugoslavia, y se expandía hasta Rumanía incluso. Era una dimensión ya mucho más alargada y fue muy popular hasta la Segunda Guerra Mundial. Después, con la división política entre los países bajo el control soviético y los países que se habían posicionado al lado de los aliados, como se hace imposible seguir jugando la Copa Mitropa de la misma manera, porque el telón de acero casi que divide esa Europa, esa Mitteleuropa, como se llamaba entonces, en dos, y un poco se traslada el eje del fútbol europeo, más allá del Reino Unido, donde seguía aislado y a su bola, se traslada al sur de Europa. Y ahí es donde empiezan a surgir los grandes equipos de fútbol español, los grandes equipos de fútbol italiano, los grandes equipos de fútbol portugués y del fútbol francés. Portugal y Francia estaban un paso por detrás a todos los niveles, pero Italia y España eran ya potencias a nivel europeo. Y esta competición, que además es una idea de varios periodistas, incluyendo los periodistas portugueses del periódico A Bola, deciden que es una buena idea crear un torneo entre los representantes, los campeones. Luego vamos a ver que no siempre han sido los campeones, pero la idea base era que los campeones de los cuatro grandes países del sur de Europa se juntasen a disputar una competición que se jugaría en formato de Final Four a final de la temporada. Y eso era una especie de coronación de lo que había pasado esa temporada, porque los campeones de ese año de liga luego iban a jugar esa competición. No es como luego más adelante fue la Copa Europa, en que ganabas la liga y la disputabas la Copa Europa al año siguiente. Esto Ujú. era en la misma temporada. Estamos hablando en un periodo de la historia que la gente se olvida mucho, que sobre todo en Portugal, pero en España también, la primera parte de la temporada todavía se dedicaba a los campeonatos distritales. O sea, los equipos, la época empezaba, la temporada, la pretemporada empezaba en agosto
Y en los meses de septiembre, octubre, casi hasta noviembre, eran disputados los campeonatos pues, de Lisboa, de Porto, todas las distritales, igual que en España también se jugaba a nivel regional. Luego se disputaba el campeonato de liga, que había pocos equipos todavía, de hecho en 1950 el campeonato de liga portugués es muy pequeño a nivel de participantes, Sí. y luego la Copa de Portugal se disputa al final. O sea, después de terminar el campeonato de liga es cuando se empieza a jugar la Copa. En España pasaba lo mismo. Y por eso mismo estamos hablando que en esta edición del 50 no hay Copa de Portugal ese año, porque como Portugal va a servir de anfitrión a esa segunda edición de la Copa Latina, la federación decide cancelar la Copa para poder tener todo preparado para un evento internacional que era además políticamente muy importante para el régimen. Como vamos a ver, esto también es una forma tanto de España en los años de control de Franco como de Portugal con Salazar de hacerse importantes en el panorama político internacional. Y su aislamiento político, que era un hecho, y lo fue hasta el final de los años 50, cuando Estados Unidos ya empieza a validar tanto el régimen de Franco como de Salazar gracias a las bases militares que consigue en España y en Portugal, había un aislamiento político que solo el deporte podía un poco minorar y dentro del deporte pues el fútbol. Entonces lo que sucedía tanto que la primera edición de la Copa Latina se disputa en España, con partidos en Barcelona y en Madrid, y luego la segunda edición se disputa en Portugal y para los dos regímenes fue muy importante a nivel político poder decir que también pertenecía a ese concierto europeo, aunque luego a nivel más de geopolítica fueron todavía dos entes completamente fuera de lo que era la dinámica de la Guerra Fría de entonces. Ujú, muy bien. Y en ese año de 50, ahora pasando un poco al contexto portugués, que claro, como en Francia, como bien dices, era sobre todo muy amateur el contexto futbolístico, pero ese año de 50 fue un año un poco raro, diría, porque básicamente si pensamos en un año antes, el Benfica jugó ese mítico partido contra el Gran Torino y que después, 10 días después, ese equipo, que era un equipo que aplastaba a todos los contrincantes en Europa, desaparece en ese accidente de Superga. Era un fútbol portugués que era dominado por un equipo que fue, creo que, el primer finalista portugués de la Copa Latina, que era el Sporting Clube de Portugal, que era una bomba ese equipo de Sporting en ese entonces, pero después termina con un técnico inglés que muy poca gente conocía ganando esa competición. ¿Cómo ves el contexto de ese fútbol en ese año antes de la conquista de la Copa Latina en el 50? Como dijiste bien, la Copa Latina empieza el 49 y uno de los principales motivos por lo que empieza es por el Gran Torino. De hecho, era una de las formas de presión de la Federación Italiana y de la prensa italiana era crear una competición que coronase a nivel europeo el Torino como el gran equipo de su generación. Ujú, Y el desastre de Superga sucede un mes y medio antes que empiece la Copa Latina de este año, Copa Latina para la cual el Torino sabía que iba a participar porque tenía el Scudetto ya en el bolsillo y un poco se impide esa coronación y el Sporting que venía de ganar pues su tercera liga consecutiva juega la semifinal contra un Torino que básicamente es el equipo de juveniles porque la mayoría de los jugadores habían fallecido en ese accidente y por eso consigue esa clasificación a una final que luego pierde con el Barcelona, que es el primer ganador. Este Sporting es claramente el dominador del fútbol portugués, a una larguísima distancia de cualquiera, tanto el Benfica como el Porto, como incluso el Belenenses. Son los años de los famosos cinco violinos, son los años de Pedro Teo, son los años en que el Sporting realmente se puede decir que es el único club de dimensión nacional. Estamos hablando de un periodo donde el fútbol va muy de la mano del ciclismo. Entonces, la popularidad de los tres equipos grandes viene también porque empieza a tener mucha popularidad lo que es la Volta a Portugal y los equipos grandes, tanto el Benfica como el Sporting como el Porto, tenían también sus divisiones de ciclismo y hacían de esas competiciones de verano una forma de llegar a la gente, sobre todo el interior, donde no había equipos de fútbol todavía, muchas zonas donde nadie había visto jugar a ninguno de esos tres grandes en persona, pero bien de esos ciclistas con estas camisetas y un poco crearan esa conexión emocional. Y el Sporting, como además triunfaba en las carreteras, igual que triunfaba en los campos de fútbol, pues se hizo muy popular en esa generación. Y el Benfica y el Porto pues también consideraron un poco su apoyo gracias no solo a lo que hacían en el fútbol, pero también en el ciclismo. Yo creo que cuando llegamos al 51, al 50 estamos en un momento de cambio. Estamos en un momento de cambio estructural. Portugal viene de pues sufrir una paliza tremenda de Inglaterra en la inauguración del Estadio Nacional de Amor, que además hace con que
se reconozca que no hay condiciones todavía para la selección portuguesa competir al más alto nivel. Eso que hace que Portugal rechace la invitación de ir al Mundial de 50 a Brasil, porque Portugal no se clasifica, de hecho se clasifica España, pero hay una vacante y Brasil, la federación, decide invitar a Portugal por un poco esa conexión de países hermanos, de que sería bueno incluso para la venta de taquilla tener la selección portuguesa, porque los brasileños, ya había una colonia de inmigrantes portugueses importante en Río de Janeiro y en São Paulo, pues tenía la idea de que si Portugal estuviese presente eso ayudaría. Y hay una invitación formal a la Federación Portuguesa de ocupar esa vacante y la Federación lo consulta con el gobierno y lo rechazan porque tiene miedo a la humillación pública que podría suponer volver a ser goleados por equipos más potentes y que eso dañase la imagen del régimen. Entonces Portugal se abstiene de participar en ese mundial y empieza una política de construcción de estadios, una política de obras públicas que ya se veía en otros sectores de la sociedad, Ujú. empieza a coger fuerza porque se entiende que el fútbol necesita tener unas condiciones para que los equipos puedan crecer y poder representar Portugal al más alto nivel. Y es por eso que en los años siguientes hay apoyos estatales para la creación de estadios de fútbol, sea el del Porto, del Benfica, del Sporting, del Braga. Muchos estadios empiezan a aparecer en esa década de 50 a colación de esa derrota. Y luego el otro punto es, empiezan a llegar entrenadores extranjeros porque se entiende que los locales no están preparados para llevar los equipos a su más alto nivel y se empieza también a reforzar la búsqueda de talento en África, una vez que Peiroteo había demostrado ya que había unas perlas escondidas en los territorios, sobre todo de Angola, Mozambique, que los equipos de la metrópolis podían ir a buscar y que iban a hacer la diferencia, entonces los equipos grandes, digamos, sobre todo estos, empiezan a mirar a las colonias como una base de cantera alternativa y es donde empiezan a traer esos jugadores que luego van a hacer con que Portugal sea realmente una selección multicultural ya al Ujú. final de los años 50. Y entonces el 50 pues es un inicio de un cambio porque también es la primera vez que el Sporting pierde la liga en muchos años. El Benfica había ganado la Copa en el 49, fue el primer título del nuevo entrenador inglés Ted Smith, y ya empieza a sentar la base del equipo que va a ganar la liga en 1950, que digamos que proyecta el Benfica que vamos a ver en unos años. El Benfica como institución, lo hablamos en la primera vez que estuvimos aquí, Ujú. realmente empieza a coger mucha fuerza cuando llega Otto Gloria, Sí, cuando se profesionaliza el fútbol del Benfica, cuando se crean las condiciones y cuando el Benfica finalmente logra tener su propio estadio y a partir de tener su propio estadio pues empieza a cobrar mucho más por las taquillas, empieza a tener una capacidad de inversión mucho más grande y empieza a coger mucho más gente en el apoyo al equipo. Pero digamos que la base de ese trabajo que luego va a desarrollar a partir del 54 Otto Gloria la pone Ted Smith. Y el triunfo en esta Copa Latina es una especie de presentación del Benfica. De hecho, yo diría que el Benfica hasta el 50 es un club de barrio, un club de barrio grande. O sea, es un club que está muy asociado a una zona de la ciudad de Lisboa, con una afición muy local, aunque ya tenían muchos jugadores que eran del otro bando, como se suele decir, del Río, pero sobre todo era un equipo muy conectado con la cultura lisboeta. Y a partir del 50 gana una dimensión nacional que ya lo tenía de cierta forma, pero más gracias al ciclismo que al fútbol, sí. y empieza a coger también una dimensión internacional y empieza a ser un club conocido más allá de Portugal. Y eso luego en una década pues va a transformar el Benfica de un club de barrio al club más importante de los años 60. Sí, sí, muy bien. Y hablemos ahora, Miguel, de esa Final Four de los años 50, una Final Four que se jugó, como bien decías, en Portugal, en este caso en el Estadio Nacional do Jamor. El Benfica, en esa Final Four teníamos a cuatro equipos, por ahora teníamos al Benfica, al Burdeos de Francia y también al Atlético de Madrid y a la Lazio de Roma, de Italia. No sé si puedes hablar muy rapidito de estos cuatro, cuatro no, en este caso de Benfica no, pero de la presencia del Atlético, del Lazio y también del Burdeos, que acaba siendo uno de los finalistas. Curiosamente, los dos países que están un poco más retrasados terminan siendo los finalistas de ese año. Pero ¿qué nos puedes contar de este Final Four? Y también un poquito de la final que se jugó en dos partidos, porque el primer partido terminó un 3-3 loco. La gran historia por detrás de esta Copa Latina es que hay Mundial en Brasil. Y como dijimos, la Copa Latina se juega a final de temporada, pero es que el Mundial también se juega a final de temporada. De hecho, en el 54, que es el otro año que coincide la Copa Latina con el Mundial,
se aprende las lecciones del 50 y se cancela la Copa Latina de este año porque se entiende que no tiene mucho sentido que las dos competiciones se jueguen a la par. Esto significa que, uno, la Lazio no debería de estar en esta competición. La Lazio es cuarta clasificada en la Serie A italiana, Ujú. pero la Lazio no tenía jugadores internacionales con Italia. Entonces, el ganador del campeonato de este año había sido el Milan, que era un equipo potentísimo, luego venía la Juventus, el Inter, y esos tres grandes sí que tenían muchos internacionales, y con el miedo que había a un nuevo desastre aéreo después de Superga, Italia es la Eso. única selección que decide ir a Brasil en barco, lo que significa que el viaje tarda muchísimo más. Entonces, como saben que tienen que ir antes y que van a tardar más con el viaje, ninguno de los tres primeros clasificados, que iban a tener jugadores con la selección azulga en el Mundial, decide aceptar la invitación de participar en la Copa Latina. Por eso llega la Lazio. Entonces, realmente la Lazio era como si por Portugal hubiese ido el Belenenses o hubiese ido la Q. Era un Ujú. equipo que tenía su relevancia, pero estaba muy lejos de ser un equipo top del fútbol italiano. En el caso del Burdeos, estamos hablando que la Ligue 1 estaba y seguiría estando hasta bien entrados los 60 en una fase todavía también muy semiprofesional, donde había equipos ya cada vez más importantes en zonas industriales y de hecho a final de los 50 el Stade Rennes va a ser uno de los equipos más importantes de Europa, luego en los años 60 y 70 el Saint-Étienne, el Olympique Marseille, pero no es hasta los años 80 realmente que el fútbol francés despierta y empieza a ser realmente importante. Entonces es un Bordeaux que lo que tiene de particular, aparte de haber ganado la competición de liga de este año, es que es un equipo también ya multicultural porque el fútbol Ujú. francés, tal como el fútbol portugués, había entendido que era importante incorporar a jugadores de sus colonias africanas, sobre todo del Magreb. Por eso que muchos jugadores importantes de Marruecos y Argelia, que todavía pertenecían a Francia, jugaban por los equipos franceses. De hecho, el mítico Just Fontaine, que fue el mejor anotador del Mundial del 58 y una de las estrellas de este Stade de Reims, era nacido en Marruecos. Era marroquí, igual que muchos jugadores argelinos también jugaron por la selección francesa hasta los años 60. Y luego el Atlético de Madrid era un equipo muy potente, ese sí. Tampoco tenía muchos internacionales porque la selección española que va a jugar al Mundial del 50 es una selección que incluye a muchísima gente del Barcelona y los equipos vascos, sobre todo el Athletic Club de Bilbao, algún que otro jugador de otros equipos del Valencia, la Real Sociedad y del Madrid, pero el Athletic, que venía de ser el Athletic Aviación, esa relación política que se estableció con la Fuerza Aérea del Ejército franquista, que hizo con que después de la guerra el Athletic se convirtiera en el equipo más importante de España. Estamos hablando en una altura donde el Real Madrid había terminado de inaugurar hace 2 años el estadio de Chamartín y había peleado por no perder la categoría, por no bajar a segunda, mientras que el Atleti estaba peleando por la liga con el Barcelona. Eso explica que en esos años el Atleti estaba unos peldaños muy por encima del Real Madrid, por ejemplo. De hecho, el Benfica jugará otra final de la Copa Latina contra el Real Madrid en su última edición y es un mundo completamente distinto lo que Claro. pasa tanto en España como en Portugal. Era un equipo que sobre todo tenía dos extranjeros muy buenos. Uno era Larbi Ben Barek, que probablemente el primer jugador acuñado como Perla Negra, el primer jugador africano con ese apodo, que también había nacido en el norte de África, en su caso en Marruecos, y había ido a jugar a Francia y de ahí pasó a España y se convirtió en una leyenda con el Atlético de Madrid. Y un jugador sueco, Carlson, que también era uno de los jugadores más talentosos de ese equipo, que no jugaba con su selección Suecia, que además hace una campaña espectacular en el Mundial de 50, porque la selección sueca se negaba a dejar jugar jugadores que fueran profesionales. Era una selección todavía 100% amateur y por eso mismo era una selección donde cualquier jugador que saliera del país para ir a cobrar, a jugar a otro sitio, quedaba automáticamente excluido de la selección. Y eso fue así hasta final de los años 50. Pero era un periodo en que el fútbol sueco era muy importante. Habían ganado la medalla de oro de los Juegos Olímpicos en el 48 y llegarán a la Final Four del Mundial de 50 y luego llegarán a la final del Mundial de 58. Estamos hablando de una época de oro para el fútbol sueco. Ujú. Entonces era probablemente de todos los equipos el Atlético de Madrid era el gran favorito, pero en esa primera semifinal, como dices, juegan con el Burdeos y pierden. Es un partido muy intenso. De hecho, hay que decir que la Final Four se jugaba en 2 días. Las semifinales se jugaban el día 10 de junio, que además entonces era una fecha muy importante para el régimen. Claro. Era el día de la raza, no Ujú. ahora le llamamos el día de Camões, pero entonces era el día de la raza, el El día 10 de de la Portugal, manifestación sí, nacional. exactamente. Entonces se jugarían los dos partidos de semifinales el sábado, una a las 4 de la tarde y otra a las 6, los dos en el estadio de Oeiras, de Jamor.
Y la En final, junio, sí, ya te decía, sí. en junio, Ajá. exactamente, y luego la final se jugaría al día siguiente. Y esa es la idea, que todo fuera en un fin de semana de celebración de fútbol, pero también de la cultura fascista de Salazar. El Atleti Burdeos es el primer partido del día. El Burdeos sale ganador. El Atleti, de hecho, había ganado el famoso trofeo Teresa Herrera que se disputaba en A Coruña, que era otro trofeo muy importante, y era claramente favorito. Pero los franceses pues fueron más eficaces de cara al gol, ganaron ese día y luego Benfica tiene que jugar con la Lazio y tiene 2 puntos a favor. El primero, como decimos antes, es que la Lazio no era un equipo tan potente como podrían haber sido otros equipos italianos, y luego resulta que en la víspera varios jugadores de la Lazio sufren una intoxicación alimentaria. No se sabe muy bien la ¿Cómo surgió? naturaleza, Sí. hay mucho mito, no se sabe, había gente que incluso aventó la posibilidad de que habían sido envenenados a posta, había gente que dice que simplemente pues habían ido a celebrar el hecho de que estaban casi de vacaciones y se habían ido a comer a un restaurante de Lisboa, pues si no les cayó bien la comida. Lo cierto es que varios jugadores de la Lazio no estaban en condiciones físicas óptimas y el Benfica ganó el partido sin demasiada dificultad. Y es curioso porque entonces Italia era la potencia más grande del fútbol europeo, había ganado ya 2 mundiales, era el único equipo de Europa que había ganado un mundial, y el año anterior el Sporting había ganado al Torino y en el 50 el Benfica gana la Lazio. Pero claro, no era un Torino de juveniles y una Lazio mermada. Entonces Claro, nos da la sensación de que sí, Portugal estaba mejorando, pero no todavía a ese nivel top. claro. ¿Qué significa todo esto? Que llegamos al día 11 de junio, ya tenemos una final, de hecho se juega primero un partido para la tercera cuarta plaza, porque el concepto de la tasa latina era un concepto de federaciones. Entonces la idea era jugar todos los años en un país alternativo de los cuatro, se empezaba en España, se jugaba en Portugal, luego se iba a jugar a Francia, luego a Italia, y al final de los 4 años se hacía una suma de los resultados de los países. Entonces se sumarían los puntos que cada país había conseguido en cada edición por victoria, y el ganador del ciclo de 4 años se quedaba con el trofeo. Entonces, realmente los equipos se quedaban con una réplica, pero el trofeo principal iba a la federación. La Ah, primera federación, de hecho, que lo gana es la Federación Española, por los resultados del Barcelona y del Atleti de Madrid. Y Portugal queda bien clasificado, queda por delante de Francia, y por detrás de Italia. La cuestión aquí es que la final se juega después de ese partido de consolación, pero el partido de consolación no termina bien. El Atlético de Madrid gana, pero es que el colegiado decide expulsar a 2 jugadores de la Lazio y la Lazio sale del terreno de juego en protesta, ujú. porque tenía que dar con 9 jugadores y no querían seguir jugando, luego se han forzado a volver al terreno de juego, pero el partido termina casi en una tangana. Entonces ya deja intuir que había una tensión quizás exagerada, tal vez los jugadores de la Lazio todavía estuviesen un poco enfermos de esa intoxicación y por eso no estuvieron en su mejor, estaban un poco también cabreados por el hecho de haber tenido que jugar en esas circunstancias. Los Claro. del Atleti estaban cabreados por haber perdido un partido que tenían que ganar, entonces tenían el orgullo herido. Lo cierto es que el Atleti gana, se queda en tercero y luego ya se engalana todo el estadio de Oeiras de Jamor Nacional para esa gran final. Y es un partido loquísimo, la final, porque es un partido que el Benfica empieza muy, muy bien. Estamos hablando de un Benfica que luego al final, si quieres, detallaremos un poco más sobre el Sí, equipo y el sí, entrenador, sí. pero es un equipo que tiene a jugadores de muchísimo talento, probablemente los que más, Rogerio, Pipi y Julinho, y un goleador tremendo que era Arsenio. Entonces es un equipo que se pone muy pronto por delante. 2-0 en el marcador en los primeros 20 minutos de partido. La grada casi queda automáticamente por hecho de que Benfica va a ganar. Se empieza a celebrar lo que es ese triunfo de fútbol portugués, pero antes del descanso el Burdeos da la vuelta al marcador. Marca 3 goles en 15 minutos, pilla completamente desprevenida la defensa del Benfica y llega al descanso por delante. Y eso genera una sensación casi de angustia, una sensación de fracaso. El régimen que se había esforzado tanto para tener un evento a su medida, de repente contempla la posibilidad de salir derrotados y además por un equipo que no tenía un cartel demasiado grande como para justificarlo. Claro. Entonces, pues te espera una remontada de Benfica que llegue en el segundo tiempo. Benfica, por todos los registros que hay, porque lamentablemente no tenemos imágenes, vídeo, pero lo que dice la hemeroteca es que jugó bastante mejor y termina logrando ese gol del empate. El empate lo que hace es que se tenga que jugar 1 tiempo extra, un añadido de media hora, lo que estaba establecido en el reglamento,
que era un reglamento que se había hecho el año anterior, entonces pues había muchas situaciones que no se contemplaban y Claro. ese añadido queda exactamente igual. El partido llega a los 120 minutos empatado a 3-3. En 1950 el concepto de penaltis no existía. No, es una cosa que empieza en los años 70. Hasta los años 70 se decían ganadores con moneda al aire, pero parecía muy fuerte decidir un ganador de una competición por moneda al aire, entonces lo que deciden las federaciones, que realmente son quien organiza, es que se tiene que jugar un replay, un nuevo encuentro entre los dos equipos. Claro, empieza a hacer de noche, el Estadio Nacional era nuevo, pero no tenía iluminación nocturna, entonces se tenía que jugar otro día. El lunes era laborable, entonces no podíamos tener ese ambiente de fiesta que el régimen quería para Claro. la celebración, lo que hace con que se pacte que la final se jugará el siguiente fin de semana. La Federación Portuguesa acepta pagar los gastos que tendría el Burdeos de quedarse alojado en Lisboa 5 días más, porque esos gastos en principio se habían calculado solo para los equipos que iban a jugar el fin de semana. El Burdeos se queda alojado en Estoril, el Benfica sigue entrenando con normalidad y se vuelven a citar el siguiente domingo para la segunda gran final. Y esa final ya se decide que tiene que terminar sí o sí. O sea, se tiene que jugar hasta que alguien salga ganador. Y lo que vemos es que el partido una vez más empieza con el Benfica muy bien, el Burdeos responde y los equipos llegan empatados otra vez al final. Se tiene que jugar una prórroga y la primera prórroga sigue todo igual. Se juega una segunda prórroga, estamos hablando ya que vamos a un segundo tiempo extra Ya. y ese segundo tiempo extra también queda todo igual. Estamos hablando de la final más larga de la historia del fútbol. Estamos hablando de que ya se juegan en ese momento pues 150 minutos y se Entonces, empieza una tercera prórroga. Y en la tercera prórroga, finalmente, de cabeza, Julinho, el famoso delantero de Benfica, consigue el gol de oro, porque se decide que el primer equipo que marque gana, como en el fútbol vale. callejero. Entonces, pues Julinho con ese gol, los equipos ya estaban más nerviosos de perder que de ganar. Claro. Con ese gol, pues consigue ese primer título internacional de la historia de Benfica y a partir de ahí, pues todas las celebraciones expectables que se siguen tanto en el estadio como un poco por la ciudad, donde se celebra que por primera vez un equipo portugués se corona como el mejor de Europa, aunque sea solamente una zona de Europa. Claro. Claro. Bueno, y sobre esa final que estabas hablando entonces, Miguel, de ese 2-1, de la final más larga de la historia del fútbol europeo, el Benfica jugó con un 11 y yo destacaría aquí algunos jugadores, algunos ya hemos hablado en ese episodio sobre el mejor 11 antes de Eusebio y que están ahí, jugaban ahí en ese equipo. El Benfica jugó entonces con José Bastos, que hemos hablado en ese episodio, com Jacinto, Félix Antunes, que também hablamos no episódio, Joaquim Fernandes, José da Costa, José Rosário, Francisco Moreira, Rogério Pipi, que ya hemos hablado de él, Corona, Julinho y Arsenio. El Sporting era muy conocido, el equipo más potente, se conocían los cinco violinos, pero el Benfica tenía los Diablos Rojos, los Diablos Vermelhos en este equipo. Que no se puedes hablar muy rapidito y sin gran detalle, porque ya hemos hablado mucho sobre esos jugadores de esta final del 50. Sí, de hecho, es una temporada curiosa porque, como decimos antes, el Benfica gana la Liga por primera vez en mucho tiempo, dando seguimiento a esta victoria de Copa el año anterior, que cambió un poco la dinámica del club. Y es también el último año que están dos de las figuras más míticas del Benfica de los 40, que eran Guillermo Espíritu Santo y Ujú. Francisco Ferreira, que eran dos grandes símbolos del Benfica. Ellos empiezan la temporada, pero no llegan a jugar a esta final. De hecho, Guillermo creo que el último partido que juega es en noviembre y Francisco pues también esta es su última temporada. Y ya, de hecho, el partido de Superga viene por un homenaje a su carrera porque se sabía que iba a terminar al año siguiente. Es una forma también que tenían los jugadores de hacer un poco de caja con la ayuda de los equipos antes de terminar las carreras, porque realmente eran jugadores amateurs o semiprofesionales, mejor dicho. Y de esta lista, pues básicamente lo que dices tú en ese episodio, si la gente quiere verlo, que lo recomiendo, hablamos más en detalle, pero Bastos es el mejor portero del Benfica en mucho tiempo, es un jugador quizás el mejor portero hasta que llega Luis Enrique probablemente, yo lo pondría incluso a nivel de Costa Pereira. De hecho, Bastos va a estar en el Benfica hasta el 61, hasta el año en que el Benfica gana su primera Copa de Europa. Ujú. Es un jugador que hace el puente entre esos años 40 y el inicio de la era dorada del club.
y era realmente un portero con unas condiciones tremendas y es decisivo en la final y en la finalísima porque el Burdeos había metido bastantes goles en los partidos de semifinal y esa remontada en la final y se temía el poderío ofensivo de los franceses, pero en la finalísima con tantos minutos Bastos estuvo a un nivel altísimo y el Burdeos solo pudo marcar un gol en tantos minutos de partido. Luego Félix también, una referencia absoluta en el centro de defensa, el mejor defensa del Benfica hasta que llegue a Germano, unos años después. También él, una roca que garantizaba que ese Benfica tenía una seguridad defensiva, pero realmente es un equipo de tracción delantera, como se suele decir, y casi todos sus grandes nombres están en la línea de ataque. Ujú. Probablemente el más talentoso de todos es Roserio, Pipí, que es también el primer jugador portugués que se aventura en el extranjero. Él va a jugar por un periodo muy corto de tiempo después de esta etapa en Brasil. Es el primero a cruzar un poco la frontera de salir de Portugal. No está ahí mucho tiempo, pero lo suficiente para dejar también un buen nombre en el fútbol brasileño. Luego vuelve y sigue estando en el Benfica y pues cuando empieza la etapa de la profesionalización, pues decide dejar el Benfica por el Oriental porque realmente él quería seguir con su carrera profesional, la que tenía fuera del fútbol y no podía dedicarse como autogloria y exigía a los jugadores el momento que llega a Benfica y empieza esa revolución. Luego está también Arsenio, que es probablemente de los mejores delanteros del Benfica hasta la llegada de esos de Aguas. Era un finalizador nato con unas características de predador de área tremendas y eso le permitía ser quizás el único jugador en Portugal que podía estar al mismo nivel de Fernando Peiroteu, que era la gran leyenda de las delanteras portuguesas de los años 40, y luego Zulinho, que es el héroe de la final, que también juega de interior y es un jugador con una dimensión ofensiva muy grande, que luego pues juega una demarcación que es muy similar a de Travassos en el Sporting y por eso no juega tanto con la selección nacional, porque un poco que se pisan en los mismos terrenos, pero también tiene unas condiciones brutales. Y este Benfica además tiene una característica muy curiosa que es la mayoría de los jugadores del equipo eran de la margen sur de la zona de Barreiro y casi que se empieza ahí a establecer una relación emocional entre lo que es el Benfica, que es un club de Lisboa, que creció primero en la zona de Restelo, en su primera encarnación, luego se desplaza a la zona de Benfica, empieza a jugar ahí, pero luego por circunstancias varias nunca tiene casa propia y por lo tanto casi que juega alrededor de toda la ciudad y por eso se hace un club de la ciudad, pero con una dimensión muy de barrio, con una cultura muy local, pero desde los años 40 de alguna manera se hace muy popular también en la zona sur y sobre todo en esa cuenca del Tajo, donde está pues Almada, Barreiro, Seisal. Se hace un equipo muy popular, de hecho, por su naturaleza popular, porque el Sporting seguía siendo visto como un club un poco más de la gente pudiente, gente más conectada con la nobiliarquía de los primeros años, de los últimos años de la monarquía, primero es la república, el Belenenses, que era un equipo también fundado por gente que estaba conectada con la Casa Pía, pero también tenía mucha gente involucrada en el ejército y con el régimen, y el Benfica tenía esa dimensión muy popular. Y en esos barrios, digamos, de la zona sur, donde se empieza a construir una especie de imperio industrial, que es lo que va a sostener la economía portuguesa hasta el 25 de abril, pues el Benfica se hace muy, muy fuerte. Y eso también viene de la relación de muchos de estos jugadores que hemos hablado, que han nacido allí y que luego va a seguir en los años siguientes con mitos de fútbol portugués como son Manuel Bento, por ejemplo, o Ujú. Fernando Salana, que coinciden con esa línea y que por eso a día de hoy el Benfica quizás siga siendo el equipo más popular de la zona, como amigos nuestros como Sergio Gracia, por ejemplo, sabe muy bien y es un representante muy conocido de esa pasión que el Benfica ha despertado siempre en la zona de Barreiro y en la zona de Seisal. Y esa dimensión histórica creo que se empieza a forjar en esos años 40 y este triunfo con estos jugadores pues le da todavía más fuerza emocional. Y luego tenemos al entrenador, Ted Smith. Ted Sí, Smith es uno de los grandes desconocidos sí, del fútbol exactamente. portugués, Te iba a preguntar, pero es Miguel, porque es desconocido para que, él mismo. no, exacto, y incluso para los benfiquistas, siempre que hablamos de grandes entrenadores del club, se habla normalmente, claro, de Otto Gloria, se habla de Bela Gutmann, claro, se habla de Eriksson, incluso un pasado más reciente de George Jesus, por ejemplo,
Pero la verdad es que el primer ganador de un trofeo internacional por el Benfica, Ted Smith, y creo que muy poca gente tiene noción siquiera de de quién es este hombre, Miguel. ¿Quién es Ted Smith entonces? Smith es un desconocido hasta para su propia familia, que es una cosa totalmente... Es una historia que solo puede pasar en este mundo de los años 50. De lo poco que se sabe, porque se sabe realmente muy poco, era un jugador de fútbol, había nacido cerca de Londres y Ujú, había jugado en el Millwall, que en los años 30 era un equipo, ya tenía una dimensión también de barrio muy potente en este sur de Londres y era pues un jugador lateral que había tenido una carrera de más de 10 años jugando y que se interrumpe por la Segunda Guerra Mundial. ujú, De hecho, él va a servir en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial y después decide empezar una carrera de entrenador. ¿Qué pasa? Que después de esa mítica goleada de la selección de Inglaterra a Portugal en la inauguración del Jamor, pues otra vez el fútbol portugués empieza a mirar a Inglaterra y a buscar pues entrenadores, gente que vengan a Portugal a enseñar a jugar y a elevar un poco la calidad de juego. El fútbol portugués había sido dominado casi a nivel de entrenadores por gente que venía de ese centro de Europa, de esa escuela danubiana, sobre sí, todo gente de Checoslovaquia y de Hungría. Quizás el más famoso y exitoso de todos fuera Josep Sabo, pero había muchos más que pasarán por el fútbol portugués. Lipo Hertha, por ejemplo, Miguel Tisca, que era un checo y que fue portero del Porto y luego entrenador en la primera liga que gana el Porto en el 39. O sea, toda esa dimensión centroeuropea se hizo notar, pero había siempre un poco esta herencia emocional de los ingleses. De hecho, el Sporting trae a Randolph Galloway, que también era un entrenador muy desconocido en su país, para venir a entrenar los famosos violines, lado a lado con Cándido Oliveira, un poco haciendo el tándem. Y el Benfica pues busca una opción y aparece este nombre. Nadie sabe muy bien por qué, nadie sabe muy bien cómo llega a Portugal, quién se lo recomienda al club. Lo hecho es que llega y impacta de inmediato a la estructura del fútbol del Benfica. En su primera temporada gana la Copa, que era por entonces pues ya el inicio de algo. En la segunda temporada gana la Liga y gana la Copa Latina y se queda 2 años más en el Benfica. De hecho, él es el responsable por fichar a José Aguas, ujú, porque después de ganar la Copa Latina, el Benfica hace un tour por África, como se hacía entonces a final de temporada, primero para hacer caja y luego para empezar a buscar jugadores, porque después de Peiroteo se empieza a entender que hay mucho talento en África, que hay que bucear y qué mejor forma de ir allí a jugar y ver realmente sobre el terreno de juego si las noticias que llegaban coincidían con la realidad. Y Aguas, que ya se había hecho notar jugando en Angola, es de esos jugadores que deja un impacto inmediato y por lo tanto Ted Smith es muy eh, incisivo en la hora de ficharle, a pesar de la calidad de los delanteros que tenía, creía que él tenía un potencial tremendo y de hecho tiene una relación muy cercana. Hay relatos de la familia de Ted Smith de cuando el Benfica va a jugar con el Tottenham en los partidos de la semifinal de la Copa de Europa del 62, que Ted Smith va al hotel donde está el Benfica para ver a Aguas y para ver a algunos de los sobrevivientes de ese equipo. Y es recibido con mucha euforia por la gente del Benfica que todavía se acuerda de él. claro. Y después de salir del Benfica, desaparece del mapa unos años. Los rumores suelen decir que fue su familia la que quiso volver a Inglaterra. Se decía que él tenía una mujer que era extremadamente atractiva, una londinense, que despertaba muchos celos en Ted Smith cuando estaba en Portugal, porque por la cultura portuguesa, que ya sabemos que es un poco machista, ella solía ir vestida de una forma que las portuguesas no iban, entonces pues había una especie de acoso, ella no se sentía cómoda y decidió volver a Inglaterra. Y él, pues, de primeras decide irse con ella, luego vuelve atrás, vuelve a Benfica, se está fuera un mes, luego vuelve, luego se queda entrenando en las categorías inferiores unos meses, porque quería estar en Portugal, quería estar en Benfica, pero su familia estaba ya decidida a no volver a Portugal de ninguna manera, porque no se habían encajado aquí, y finalmente él decide pues volver a Inglaterra. Pero no vuelve como entrenador, porque para el fútbol inglés de los años 50, los entrenadores ingleses que iban fuera eran don nadies. Tú tenías más relevancia si querías fichar por un club inglés, si estrenabas en las categorías inferiores del fútbol inglés, que si ibas fuera. Eh, Jimmy Hagan, por ejemplo, o sea, Jimmy Hagan y John Mortimer son dos entrenadores que Benfica va a fichar más adelante, que tampoco tienen un pasado en Inglaterra, y si hablas con los ingleses, pocos saben quiénes son, y en Sí, Portugal fueron decisivos. De claro. hecho, el único entrenador inglés que vino a Portugal, los únicos fueron Bobby Robson
y Malcolm Allison, que eran ya figuras conocidas en su país, pero hasta ese momento cualquier inglés que viniese a entrenar en Portugal, en Inglaterra nadie lo conocía. Jimmy Hogan, por ejemplo, que es el hombre que redefine la escuela danubiana, es un entrenador totalmente desconocido en Inglaterra. Frank Pentland, que es el hombre que crea la leyenda del Athletic Club de Bilbao y que también pasa muchos años en Inglaterra, era completamente desconocido en Inglaterra. William Garbutt, que es el primer gran entrenador inglés del fútbol italiano, desconocidísimo en Inglaterra. O sea, eran nombres que no tenían posibilidad de entrenar en su país, pero que fuera de su país sentaban cátedra. Y cuando volvían a su país, todos sus logros eran mirados con simplemente desprecio. Por mucho que ganasen copas latinas o ligas portuguesas, españolas o italianas, no habían ganado siquiera en la tercera división inglesa y por lo tanto los equipos no querían ficharles. Claro. Entonces Ted Smith se encuentra de que ningún equipo le quiere, por mucho buen currículo que hubiese hecho en Portugal, empieza a entrenar equipos de la quinta y sexta división en el noroeste de Inglaterra, se va a vivir al Lake District pero se harta de ese estilo de vida, se harta de entrenar a estos equipos, entonces pues se harta un poco también del fútbol y en los años 60 se va a vivir a las Azores, que nadie sabe por qué, Ajá. pero hay registros tuyos de vivir allí unos años. Luego de repente vuelve a Lisboa y entrena al Atlético, Sí, Atlético Club de Portugal, y luego ya desaparece totalmente. Y ya luego termina por fallecer en Portugal. De hecho, él está enterrado ahora mismo en Lisboa, en el cementerio de los ingleses de Lisboa. mm, Y lo triste es que, como dices tú, un entrenador tan importante en la historia de Benfica y que ni siquiera el propio club sí, hace gala de él, porque si absolutamente. está enterrado en Portugal sería muy fácil pues poner una placa conmemorativa, pues hacer alguna visita institucional, recordar, porque al final en los últimos años se ha abierto un debate muy interesante en Portugal sobre si la Copa Latina tiene una validez como competición oficial o no. Y para finalizar un poco vamos a entrar ahí, pero si el Benfica la reconoce como oficial, que es un hecho, pues entonces tendrían que haber hecho a lo mejor un poquito más de esfuerzo para dar valor al hombre que Claro, la logró. Y un claro, hombre que la tarea de poner fin al imperio del Sporting no era baladí, no era cosa fácil de hacer, si lo hizo él y dejó la base para que luego Gloria cogiese el equipo, creciera con el equipo para venir Bela Gutmann y hacer el Benfica el equipo más importante del fútbol europeo de los años 60 con diferencia. Así que Ted Smith es una figura muy desconocida, pero yo creo que también desde el propio club no se ha hecho el trabajo suficiente para hacerlo conocido a los socios de hoy y un poco hacer ese homenaje tan merecida a alguien que puso el Benfica en el mapa internacional donde no estaba antes de sí, llegar a ese triunfo de la Copa Latina. absolutamente. Incluso para mí, para hacer el trabajo para este episodio, es muy difícil encontrar información sobre Ted Smith. Hay un documental en Benfica TV que habla muy rapidito sobre él, pero en unos 4 minutos, y que habla mucho, no con el detalle que has presentado, pero se habla un poco sobre el recorrido de Ted Smith, pero realmente no se entiende, porque ha sido realmente el primer gran éxito internacional, yo diría, del fútbol portugués, Miguel, y me corregirás. Corregirás, pero realmente no es entendible y podría ser si ya hacen tantos recorridos para visitar la tumba de Cosme de Mião y, por ejemplo, porque también no visitar la de Ted Smith, que tuve ese rol fundamental. Miguel, para terminar, te preguntaba sobre el impacto de esa victoria en Portugal. Ya sabemos que, bueno, era una competición, fue en una circunstancia en año de mundial, con también unas historias ahí en el medio de intoxicación alimentaria y etcétera, pero no deja de ser una victoria que dejó huella. Y me imagino que para el régimen ha sido una cosa espectacular, porque fue la organización de un evento internacional y un poco también de limpiar la faz de ese desastre de la inauguración del Jamor. Pero en el fútbol portugués, ¿cómo se sintió esta victoria en el fútbol portugués? ¿Abrió un poco ese camino de esperanza de que era posible alcanzar algo más en los años siguientes? Siempre que los equipos portugueses jugaban con alguien de fuera y ganaban, se creaba una sensación de euforia muy importante. Por ejemplo, en los años anteriores el Porto había ganado el Arsenal en un amistoso, que era un partido amistoso, pero ese era el Arsenal, que era el equipo más importante de fútbol inglés hasta entonces. Pues los socios deciden construir el trofeo más grande que había porque era una victoria que de repente decía que el club era importante. Hubo una época que un equipo argentino vino a hacer una tour a Portugal, San Lorenzo,
y ganar a San Lorenzo también era una demostración de que estábamos más cerca del resto del mundo de lo que a veces nos creíamos. Entonces, ganar la Copa Latina, pues da esa sensación de que no somos tan malos, pero luego había el choque de realidad, que era la selección portuguesa nunca se clasificaba para ningún torneo y siguió Sí, sin clasificarse para los mundiales 54, 58, incluso 62, ya cuando el Benfica era campeón de Europa y aún así Portugal no conseguía plasmar esa clasificación, igual con las Eurocopas. Las primeras eliminatorias de la Copa Europa, los equipos portugueses o caen en la primera ronda o caen en la segunda, tampoco son capaces de competir. Entonces es un poco un oasis de este triunfo del Benfica. bueno, Da la sensación de que hay potencial, de que hay, según las circunstancias, la capacidad de los equipos portugueses de ser igual de competitivos que sus vecinos de Europa, pero le falta continuidad. Y la sensación que había entonces era, podemos hacerlo, pero no podemos sostenerlo. sí. Y ese Benfica, de hecho, va a jugar más Copas Latinas. Llega la última edición, cuando la Copa Latina desaparece, es una final con el Real Madrid. Ya estamos Ujú, hablando del Real Madrid más importante de la historia, el de Di Stéfano, de Puskás, de Gento, de toda esa generación. claro. Y en ese momento, pues llegar a la final con el Real Madrid ya es un logro en sí mismo. Ya no, lo de ganarla ya ni siquiera se contempla. El registro de los demás equipos portugueses en la Copa Latina es muy pobre. De hecho, hay una edición incluso que participa el Belenenses porque los demás ni siquiera quieren ir. Prefieren ir a hacer caja a jugar a América del Sur o a África que estar jugando ese torneo en junio, que habitualmente se jugaba a finales de mayo, junio, cuando terminaban las ligas y las copas, y por lo tanto no hay esa continuidad. Quizás por eso la importancia emocional de la Copa Latina no cayó tan fondo en el fútbol portugués. Y de Bueno, ahí el debate que hablamos hace poco de que realmente si es la Copa Latina una competición oficial que tenga que ser reconocida a nivel de otras competiciones internacionales. Mi posición es muy clara, sí, claro. indiscutiblemente. Eh, el argumento de los que dicen que no, dicen que básicamente como no es una competición reconocida por la UEFA, no puede ser considerada al mismo nivel que otras competiciones. Pues es imposible reconocer la UEFA una competición que empieza 5 años antes de la propia UEFA. Es muy Claro. complicado. Es que las competiciones pre-UEFA en Europa Perdón. eran reconocidas por las federaciones nacionales, que eran Claro. las que tenían la potestad. La FIFA hasta los años 50 no interfería en competiciones de clubes. La única preocupación de la FIFA era el fútbol de selecciones, era organizar los torneos de selecciones como el Mundial, antes los Juegos Olímpicos, y no tenía ningún tipo de intervención en lo que era el fútbol liguero, digamos, de equipos. El International Board, la única preocupación que tenía era garantizar que se respetaban las reglas del juego. No había un vacío, digamos, organizativo, legislativo, que según las confederaciones, pues se iba ajustando de la mejor forma. La UEFA nace en 1954 por un motivo político, porque empiezan hasta el 54, pues había una rotatividad de representatividad entre la federación, las confederaciones, las federaciones europeas y las sudamericanas. Ujú, El presidente de la FIFA siempre europeo, pues por ese deje colonizador de Europa, pero se había establecido que el Sudamérica tenía una relevancia que obligaba a que, por ejemplo, los mundiales fueran rotativos, pero no se contemplaba jugar en otro sitio que no fuera o en Sudamérica o en Europa. No se contemplaba jugar en Norte de América, no se contemplaba jugar en África, ni en Asia, ni en Oceanía. Eso eran ideas que, tachadas de locuras. claro. Y Europa no había ni siquiera una votación en lo que era la FIFA, porque Europa sentía que no necesitaba ni siquiera tener una confederación, porque realmente solo había dos, eran Sudamérica y eran las federaciones europeas. En los años 50 empieza todo este proceso de liberación colonial en África y en Asia, y esto implica que estas federaciones, tanto africanas como asiáticas, decidan que una de las formas que tienen de afirmar su identidad es creando confederaciones de fútbol. Y es ahí donde nace la AFC de Asia y es ahí donde nace la CAF africana. Ujú, Y en Europa empiezan a tener miedo de que si esas federaciones se juntan con Sudamérica, por ejemplo, a nivel de votación van a superar a las europeas. claro. Entonces, se crea una sensación de que tenemos que tener nuestra propia organización para proteger nuestro legado y para proteger nuestra influencia. Este es el único motivo por el cual nace la UEFA. La UEFA no nace para organizar torneos, la UEFA no nace para legislar, esto viene después. De hecho, la Copa de Europa
es una competición que empieza organizada también por periodistas y solamente después de que ya está todo puesto en marcha, la UEFA decide dar su visto bueno. Ujú. Pero la competición podría haber existido sin el visto bueno de la UEFA. De hecho, la Claro. UEFA había decidido por de primeras dar el visto bueno a la Copa de Ferias, porque era un torneo también de una dimensión muy política, muy económico, Sí, entre sí. ciudades con ferias en Europa, y luego decide ni siquiera reconocer sus ganadores hasta que se reconvierte en Copa de la UEFA en el 1970. Pero estos equipos jugaran esa competición, la ganaran y son competiciones internacionales igualmente. La Recopa es una competición que empieza en el 60-61, pero solamente en el 63 se hace oficial por parte de la UEFA a efectos retroactivos porque había ganado la competición la Fiorentina, que era el equipo del presidente de la Federación Italiana, Artemio Franchi, que luego es presidente de la UEFA. Ujú. Entonces, un poco para proteger su equipo, él logra que la UEFA lo reconozca como una competición oficial y a nivel retroactivo. De hecho, la primera competición de la Recopa oficial fue la que gana el Sporting. Todos los triunfos anteriores no tenían el visto bueno de la UEFA hasta ese momento. Entonces, Ujú. coger un torneo que empieza en el 49, 5 años antes de que empiece la UEFA, y termine en el 57, que son 3 años después de que la UEFA haya nacido, y esperar que la UEFA lo trate como una competición suya no tiene ningún sentido, Claro. porque no iba a pasar nunca. ¿Quién da legitimidad a esta competición? Las federaciones nacionales. No se podía haber organizado la Copa Latina, igual que la Copa Mitropa en su momento, sin que la organización fuera de la mano de las federaciones nacionales. Y en ese momento las únicas entidades con potestad para hacer una competición amistosa o oficial eran las federaciones. Y la Federación Portuguesa, Italiana, Española y Francesa dieron su visto bueno en la Copa Latina. Por lo tanto, para mí es una competición oficial, es un triunfo oficial internacional. De hecho, si vas al Museo del Real Madrid, las Sí, copas latinas que hay en el Real Madrid están en una zona de destaque al lado de la perdón, de la Copa Intercontinental y de la Supercopa de Europa, están claro. exactamente en el mismo sitio. Si vas a la web del Real Madrid o de la AC Milan, que también las ganó, aparecen como competiciones oficiales. Por lo tanto, en Portugal, lo único que pasa es que la ganó el Benfica. Y como la ganó el Benfica y no la ganó el Sporting del Porto, los demás dicen que no es oficial. Hubiese Claro. pasado al revés. Sí, Si sí, el Sporting igual. la gana el 49 y el Benfica no la gana el 50, pues tendríamos Benfica y Porto diciendo que no tiene ningún sentido que sea oficial y los del Sporting sí. Y si No, hubiese ganado el Porto, lo mismo. Es un problema endémico de no nuestro hay fútbol, de dudas nuestra sobre eso. sociedad. Claro, claro. Pero como la ganó el Benfica, pues tienes a la parte de la población que apoya a Benfica considerándola como oficial y los Claro. demás no. Pero realmente no hay que esperar a un visto bueno de la UEFA para hacer una competición oficial que nació antes de existir la propia UEFA. Ujú. Muy bien, muy bien. Hombre, Miguel, una clase magistral, una más. Muchísimas gracias por tu presencia, que me has aprendido mucho otra vez sobre el Benfica y sobre el fútbol en general. Y todo un placer poder hablar contigo. Cuando decimos que estás aquí es contenido premium. Y mucha gente que se queja que deberíais invitar más a Miguel y yo no tengo vergüenza para hacerlo. Porque Miguel es un hombre ocupadísimo, siempre con un montón de proyectos en sus manos. Miguel, ¿en qué estás trabajando ahora? Yo sé que trabajas mucho, escribes mucho, tienes siempre un montón de ideas. No sé si puedes compartir un poco de lo que estás haciendo ahora. Pues ahora mismo estoy esperando que salga de forma oficial el próximo libro en inglés que es sobre el Real Madrid. De hecho, es el primer libro en inglés que cubre toda la historia del Real Madrid desde la fundación hasta ahora. Va a salir en el mes de mayo. ¿Vale? Creo que va a haber versión en español a lo largo de este año porque algunos editoriales ya han demostrado interés, lo que me parece bien. Y luego, pues estoy trabajando ya en un nuevo libro que todavía no se puede decir sobre qué es, pero está relacionado con Portugal y con el ¿Vale? fútbol portugués. Y aparte de eso, pues sigo escribiendo, por ejemplo, en inglés para la web Portugal, que es probablemente el mejor espacio para conocer contenidos de fútbol portugués en inglés y sobre todo haciendo artículos históricos que pone un poco el enfoque a las historias que no vamos a encontrar en los periódicos, en la televisión, en los medios más tradicionales, porque realmente a mucha gente no le interesa el legado del fútbol portugués, que es riquísimo, está Ujú. lleno de historias maravillosas y sobre todo historias cuando no incluyen a los tres grandes, pero que merecen ser contadas. Ahora estamos con una serie, por ejemplo, que me encantó escribir, que es hablar de los equipos que solo han jugado un año en primera división, Sí. pero que hay toda una serie de historias por detrás de estos equipos, que muchos de ellos ya ni siquiera existen o Ujú. están compitiendo en los campeonatos distritales,
pero que en su momento pues tuvieron esa oportunidad de jugar en primera, y todo el hecho de cómo llegaron hasta ahí, cómo fue el año en primera y las consecuencias de esa etapa, pues nos cuenta la historia de un fútbol portugués que no tiene nada que ver con el ruido que hay alrededor de los tres grandes, que casi siempre lo contamina todo. Y es Claro, una claro. cosa que a mí me interesa muchísimo más, que es indagar en este esqueleto emocional e identitario del fútbol portugués. Muy bien. ¿Y dónde la gente te puede encontrar en redes sociales? Sé que estás muy activo en X, también conocido como Twitter. Incluso compartes ahí muchas de los contenidos que estabas hablando ahora mismo. Y bueno, Miguel, es siempre todo un placer aquí estar contigo y muchísimas gracias. Y a ver si nos vemos o en el próximo Día de Reyes o quizá en el próximo cumpleaños del club, pero siempre todo un placer, Miguel. Igualmente, siempre un placer enorme estar aquí contigo. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que nos acompaña. No os olvidéis de dejar el like y también de suscribir al canal y claro, de compartir esta información para llegar a cada vez más benfiquistas y sobre todo a los benfiquistas del mundo hispanohablante. Y también no os olvidéis, claro, de acompañarnos en las plataformas donde estamos. Estamos en X, estamos en Threads, estamos en Instagram, en Facebook, también en TikTok, pero no tanto porque no bailamos, pero es lo que es. Y nada, solo me resta desearos una buena semana, un buen fin de semana en este caso, claro, y felicitar a nuestro club por 122 años de historia. Un fuerte abrazo para todos y viva Benfica. Gracias.